instrumentos que tenían como objetivo final la ejecución. Están diseñados para causar la muerte, pero dejando al reo sentir el tormento que se le aplicaba. El aplastacabezas. Un instrumento que primero rompía la mandíbula de la víctima, después se hacían brechas en el cráneo y, por último, el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. El garrote. Era uno de los métodos de tortura más conocidos. El de forma evolucionada, consistía en un collar de hierro que por medio de un tornillo y con una bola al final, retrocedía produciendo la muerte al reo por la rotura del cuello, que muere de esta manera rápidamente. Si la lesión producida aplastaba el bulbo o rompía la cervical con corte medular, se producía un coma cerebral y la muerte era instantánea. Pero esto dependía en gran medida de la fuerza física del verdugo y la resistencia del cuello del condenado. La experiencia demostró que raramente sucedía así y la muerte solía sobrevenir por estrangulamiento. El método del agua. A la víctima se le obligaba a ingerir la mayor cantidad de agua posible, ayudándose el torturador, de un embudo que se le coloca en la boca. En estas sesiones se les hacía tragar aproximadamente unos 10 litros, provocando una terrible sensación de ahogo, produciéndose en la mayoría de las ocasiones la explosión del estómago. El verdugo también solía golpear el estómago de la víctima. La limpieza del alma. Este método era una variante al método del agua. En muchos países católicos el clero creía, y muchos aún siguen creyendo, que el alma corrompida de una persona condenada puede ser limpiada. Los reos se veían obligados a consumir agua hirviendo, la quema de carbón, o ambas cosas. El método de la toca. Era una tela blanca de lino o seda con la que se hacían en aquella época las tocas o pañuelos que cubrían la cabeza de las mujeres. Esta toca, se introducía en la boca de la víctima, intentando que incluso llegara hasta la tráquea, y posteriormente se vertía agua sobre la toca, que al empaparse, provocaba en el reo una sensación de ahogo e innumerables arcadas. La horca. Instrumento de muerte que todos conocemos, formado por una barra horizontal, sostenida sobre dos barras verticales, de la que pende una soga con un lazo en la que eran colgados los condenados a esta pena. Era la pena que los señores feudales reservaban a sus vasallos plebeyos y era la manera más vil de morir. Crucifixión. Aunque se cree romana, la crucifixión es una antigua tortura y ejecución fenicia y persa. Consistía en inmovilizar clavando o atando a la víctima desnuda a una cruz, donde permanecía colgada hasta su muerte. Habitualmente se ataba, siendo la crucifixión con clavos reservada para casos de mucha gravedad o castigos ejemplares. La crucifixión medieval era la forma de castigo utilizada por los inquisidores a modo de emulación de la muerte de Jesús. La hoguera. Es una de las torturas más antiguas, víctimas de ella fueron los herejes y brujas. Los gastos de la cárcel y hoguera se cargaban a la propiedad de la víctima o parientes. El quemar una bruja era un espectáculo público grande. La ejecución se llevaba al poco tiempo de dictar sentencia. Se contrataba al ejecutor de la justicia para que construyera el lugar de la ejecución y recogiera la madera para la hoguera. El cuerpo semidesnudo se ataba a una estaca y se vaciaba encima de su cuerpo un barril de alquitrán para encenderlo. Se creía que si la bruja estaba viva no saldrían llamas de su cuerpo, así que los espectadores la golpeaban y pateaban para que la hoguera tuviera más llamas. Quemado en la estaca. Una de las ejecuciones predilectas de la Santa Inquisición para acabar con la vida de las brujas. Se creía que con el fuego se purificaba el alma de la ejecutada y se impedía que su maldad se propagase entre los demás aldeanos. Colgado y quemado. Podría considerarse un doble método de ejecución. Se colgaba al reo o reos a un poste y luego se encendía fuego a sus pies. Los que no morían por ahorcamiento morían por asfixia debido al humo producido por el fuego a sus pies o bien morían finalmente ardiendo. Los pobres que tenían la desgracia de no morir pronto sufrían gravísimo daño debido a las quemaduras. Lanzado a la hoguera. Se ataba al reo a un poste o escalera para posteriormente dejarlo caer en la hoguera. El condenado moría mientras veía cómo se quemaba lentamente sin poder moverse. El hombre de mimbre. Este antiguo sistema de tortura, fue otro de los aberrantes artefactos para causar la muerte por el fuego a los condenados de la Inquisición. Se usaba cuando las víctimas a quemar eran muchas. La estructura era forrada con ramas inflamables y usaban árboles como soporte. Luego procedían a prender fuego y así los acusados, 20 o más personas, morían quemados en medio de espantosos sufrimientos, ante la expectación y a veces júbilo de los presentes. El toro de Falaris. En este caso se quemaban a los herejes dentro de la efigie de un toro de bronce. Se introducía a la víctima dentro del toro y debajo se prendía una hoguera.
Poco a poco el condenado iba cociéndose vivo y los alaridos y los gritos salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La rueda fija y la rueda móvil. En la rueda fija, de amplia circunferencia, se ataba a la víctima disponiéndola sobre la superficie externa recubierta de puntas de hierro. El cuerpo, estirado con fuerza por las cuerdas contra estas puntas, se laceraba y trituraba terriblemente cuando la rueda giraba, por la acción de una manivela, sobre un lecho de clavos fijados al suelo. Este tipo de rueda también se utilizaba para quemar viva a la víctima al hacer que ésta girase lentamente sobre un brasero encendido o una hoguera. En la rueda móvil, que era de grandes dimensiones, se ponía al condenado en la parte convexa de la misma convenientemente atado y se le dejaba caer sobre lugares escarpados y pedregosos. Rodando a grandes velocidades el cuerpo se descarnaba y fracturaba totalmente. La rueda de hierro. Partía todos los huesos. A la víctima normalmente desnuda se le ataban las articulaciones al suelo fijadas por medio de unas maderas y se le iban destrozando los huesos de estas uno por uno con la brutal rueda de hierro. Cuando todos los huesos eran papilla y únicamente mantenidos por la carne y la piel que los envolvían, se ataba a la víctima a la rueda para ser expuesta a la muchedumbre. Durante días sobrevivía entre grandes dolores. La rueda tronadora. Variante de la rueda de hierro. Se hacía girar una rueda lentamente y la víctima estaba amarrada con sus extremidades colgando. El ejecutor le daba sendos golpes con un mazo metálico, quebrándole poco a poco sus huesos. Muchas veces se le dejaba con vida a la víctima totalmente destrozada y se ponía la rueda lo más alto posible para que las aves terminaran de hacer el trabajo. La guillotina. Uno de los métodos más famosos de ejecución normalmente asociado a Francia. Se usó sin embargo de forma primitiva ya en el siglo XIV en Escocia para ejecutar a nobles. En Francia y en España, la decapitación con espada o hacha también se reservaba para los miembros de la nobleza por entenderse como un método de ejecución más rápido y humanitario. Aparatos creados para torturar específicamente a las mujeres y los actos sexuales. No fueron escasos los objetos ideados para torturar y hacer sufrir a mujeres acusadas de brujería, prostitución o adulterio. Normalmente, pocas mujeres eran acusadas de herejía. El arañado. Era la versión femenina de la uña de gato. Esta forma de tortura era muy similar a la mastectomía. La araña era un trozo de hierro, en rodillo, con filo en forma de tenedor y se lo colocaba en los pechos. Esta era una tortura muy exclusiva para las mujeres. La atadura. Implicaba atar un palo en el pelo de la mujer y torcer, torcer y torcer. Cuando los brazos del inquisidor se cansaban, le encomendaría esta tarea a sus colaboradores mientras se contemplaba a la víctima desde abajo. No solo el pelo sería desgarrado, sino que muy a menudo se podía observar que el cuero cabelludo estaba abierto exponiéndose el casquillo del cráneo. Como era de esperar, solamente a las mujeres con pelo largo o grueso se le practicaba este método de tortura. El sangrado. Se creía que la fuerza de las brujas podría ser controlada al hacerlas sangrar. Esto implicaba rebanar o abrir a la víctima en la cara o cerca de una vena importante. Acusados sometidos a esta tortura perdían rápidamente sangre y se desmayaban debido a esto. Cuando sucedía, se decía que el acusado era asistido por el demonio al sacarle el alma del cuerpo para que no sufriera. El empalamiento. Una enorme estaca perforaba y atravesaba el cuerpo de un extremo al otro, se solía perforar al sentenciado por el ano hasta que la estaca salía por la boca. Normalmente en este proceso se solía morir, pero se daban casos en los que se sobrevivía al sufrimiento durante casi un día. El empalamiento siempre se realizaba en público y se solía dejar el cadáver a la intemperie para alimentar a los animales carroñeros y servir como escarmiento para el resto de la población. Bueno amigos, hasta aquí la cuarta parte de los métodos y torturas utilizados por la Santa Inquisición. La verdad me ha dejado con mal cuerpo el saber que estas cosas las hicieron, y algunas aún todavía las hacen, a personas. Espero que os haya gustado, darle like y suscribiros. Un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo.